Vamos a realizar un proyecto para poder medir la energía eléctrica en cualquier lugar, puede ser para un motor, para una industria, pero específicamente lo vamos a trabajar para medir la energía eléctrica en una casa. Acá tenemos la línea trifásica que viaja por las calles debido a nuestro proveedor. Cada casa está conectada de forma monofásica por lo general, salvo que usted tenga trifásica, y viene de esta manera, dos líneas. Por lo general tenemos una llave termomagnética y acá podemos conectar un sensor en una de las líneas para poder medir justamente la corriente que pasa por esta línea. Ok, el sensor que yo voy a usar va a ser de este tipo, el sensor de corriente, que puede medir hasta 100 amperios, es no invasivo, es decir, simplemente se abre como ven aquí y pasa el cable que queremos medir y lo cerramos. Este es un modelo Zen SCT-013, es un sensor de corriente, me entrega hasta 50 miliamperios cuando mide 100 amperios. El valor está de 50 soles, ok, aquí en Perú. Bueno, lo que voy a hacer es mostrar el consumo de energía en kilowatt-hora, además la corriente y la potencia actuales que tiene en la energía. Muy bien, este será entonces el proyecto. El sensor que estamos usando es este, como verán, 100 amperios de medición, me entrega 50 miliamperios, es un sensor que entrega corriente. Entonces su gráfica tiene este comportamiento, ok, a 100 amperios, ¿sí? Si nosotros medimos una carga de 100 amperios, el sensor me va a entregar 50 miliamperios, es decir, tiene una especie de transformador interno que hace justamente esta transformación. Acá podemos ver mejor, a 100 amperios me entrega 50 miliamperios. Es una relación de transformación de 1 sobre 2000, es decir, la relación que tiene los rebobinados del transformador es de 1 a 2000. Por eso es que obtenemos esto. Esto sería entonces el primario y esto el secundario. En el primario está conectada la carga que queremos medir y en el secundario nos entrega una corriente más pequeña. Entonces la corriente que puede medir máxima es 100 amperios. Esta corriente es RMS. La que me entrega entonces sería 50 miliamperios, también del tipo RMS. Ok, vean aquí en la gráfica, este cable, por ejemplo, que sea una de estas líneas a la cual nosotros vamos a colgar el sensor. Supongamos que está pasando esta corriente, ¿sí? Naturalmente es senoidal, a una frecuencia entre 50 y 60 Hz, dependiendo de la ubicación. Muy bien, supongamos que están pasando 100 amperios de RMS, en el caso máximo, ¿no? Eso me da una corriente pico, que ya sabemos que es la RMS por raíz de 2, sería 141. Es decir, graficando, la onda sería, la corriente sería de este tipo, con máximos de 141 y mínimos de menos 141. Esta sería la corriente que debemos medir. Muy bien. El sensor lo que hace es pasar del primario al secundario, y en este caso, como son 100 amperios RMS en el primario, en el secundario, puesto que hay una relación de 1 y 2000, serían 50 miliamperios. Si nosotros usamos una resistencia de carga, una resistencia de 35.35 ohms, multiplicando, esto me da un voltaje RMS de 1.76 voltios. Si nosotros pasamos esto a pico, sería 2.5. Es decir, si graficamos, esta señal ya sería de tensión, es decir, de voltaje, cuyo límite sería 2.5 y menos 2.5. ¿Ok? Muy bien, entonces esta sería la señal que obtendría yo en voltios, con esta resistencia de carga. Si yo pusiera una resistencia de carga mayor, naturalmente el voltaje RMS, que es la multiplicación, sería mayor, el pico también, y la onda sería mucho más pronunciada. Su amplitud crecería. ¿Ok? Entonces así funciona este sensor. ¿Cuál es el tema? Bien, el microcontrolador que vamos a usar, que va a ser Arduino, puede medir señales analógicas de tensión. Esta de aquí ya es una señal de tensión. El problema es que hay señales negativas, ¿sí? Para poder eliminarlos, yo puedo desplazar esto de aquí, por ejemplo, 2.5 voltios hacia arriba, y la señal me quedaría solo en la parte positiva. Para eso lo que estoy haciendo es hacer una división de tensión a 2.5 voltios, y luego estoy conectando el sensor con su resistencia de carga, en este caso de 35 ohms, luego vamos a calcularlo, y luego lo estoy pasando por un op-amp, sencillamente un circuito seguidor para eliminar ruido, y pasamos ya al microcontrolador. ¿Ok? Lo que haríamos entonces, con 100 amperios de prueba, si está pasando 100 amperios por este cable, el sensor me va a entregar 50 miliamperios. Recuerden que esto es RMS. Con esta resistencia de carga obtendríamos la señal que vimos al inicio, pero ahora desplazada 2.5 voltios debido a este divisor. Y entonces la señal que saldría por acá, que sería la misma que saldría ya por el A sub 0, sería la siguiente. Una señal positiva que tiene picos de 2.5 y menos 2.5, pero con una central de 2.5 debido al divisor de tensión. Y como ya tenemos una señal que oscila entre los 5 voltios, pues ya se puede leer por el microcontrolador. ¿Ok? Listo. El RMS es 1.76, el pico es 2.5, pero ya la tenemos aquí, ¿no? En esta línea, ¿correcto? Ya esto lo puede leer el microcontrolador. ¿Qué pasaría si subimos la resistencia de carga? Si subimos la resistencia de carga, la amplitud crece y podríamos llegar a obtener señales como esta, en los cuales ya hay señal negativa. Y esto el microcontrolador no lo puede leer. Por lo tanto, es importante que esta resistencia de carga sea un valor óptimo para que no suceda esto que estamos viendo en la imagen. Correcto. Pero ¿cómo sabemos que la resistencia de carga tiene ese valor? O podríamos poner otro, ya sabemos por qué no. Pero vamos a hacer un análisis matemático. La corriente que se quiere censar, en el caso extremo, es de 100 amperios. Entonces la señal que me sale es con picos de 141. Muy bien. Correcto.
Esta señal que se arremese es transformada en 50 miliamperios debido a que esto es un transformador de 1 a 2000. Con esta RL obtenemos una señal de este tipo, ¿sí? Con picos de 2.5. Muy bien. Veamos, para la corriente máxima, bueno, como son 100 amperios, la potencia máxima que se puede medir sería 100 amperios, que es un RMS, por el voltaje RMS 220, sería 22 kilowatts. Esta es la carga máxima que puede leer este sensor. Ahora, la corriente pico en el devanado primario, es decir, en este de aquí, sería 141, ¿verdad? Sencillo, pico sobre raíz de 2 es RMS, por lo tanto pico es RMS por raíz de 2. La señal es esta. Ahora, en el secundario, como hay una relación de transformación de 1 y 2000, obtenemos que el pico en el secundario sería 70-71 miliamperios, tal como se ve en esta señal. Eso me da un RMS de 50 miliamperios, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Acá pasan 100 amperios, su pico es 141, esto lo transforma a 50 miliamperios, cuyo pico es, como ya vimos acá, 70.71 miliamperios. Muy bien. Ahora, en este circuito cerrado, ¿sí? Cuya resistencia es RL, decimos, la corriente que pasa por la resistencia sería este voltaje que vamos a leer. Como nosotros sabemos que este voltaje es igual al pico sobre raíz de 2, porque es RMS, y sabemos que la corriente y RMS como máximo 50 miliamperios, también este pico debería ser como máximo 2.5 voltios, porque de lo contrario sucede, ya saben, que lo que pasa en esta imagen, que se pone negativo, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto 2.5 voltios como máximo, eso me da un RL de 35.35 ohms. Esa es la razón. Ya sabemos que si esto es mayor, la corriente máxima que podrá medir ya no serán 100 amperios, sino será menos, ¿ok? Eso por los cálculos. Yo estoy usando una de 40 ohms, ¿sí? Es decir, he puesto en serie 2 de 20 ohms, lo cual me da aproximadamente 80 amperios, 80 y tantos amperios, que puedo leer con comodidad. Ahora, la prueba con una corriente de 25 amperios y una resistencia de carga de 35 ohms. Bueno, es lo mismo. Ahora ya no pasan 100 amperios, supongamos que pasan 25 amperios RMS. Esto transformado son 12.5 miliamperios. Con esta resistencia de carga obtenemos un RMS de 0.44 voltios y un pico de 0.62. Y la señal debería parecerse a esto. ¿Ok? Y así va a ir variando esta amplitud de señal dependiendo de qué tipo de corriente está pasando por aquí. Entonces, decimos, la RMS en el primario puede variar de 0 hasta 100 amperios. La pico sería de 0 a 141, ¿verdad? Esto en el primario. Esto hace una conversión de 0 a 50 miliamperios RMS en el secundario, que con una resistencia de carga de 35 obtenemos un voltaje RMS de 0 a 1.76, lo que me da un pico de 0 a 2.5. Si yo divido este pico sobre este pico, obtendré 56.56. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo puedo leer esto de aquí en el microcontrolador, si yo internamente multiplico por este valor, voy a obtener esta señal, que es la señal de corriente que yo quiero medir. ¿Ok? Básicamente entonces, resumiendo todo, si por acá pasan 25 amperios RMS, la señal es de este tipo. Esto hace una transformación, ¿ok? Y aquí voy a obtener esta señal, como ya hemos visto. Pero yo lo que quiero hacer es ver esto de aquí en el microcontrolador, por lo tanto a esta señal le tengo que multiplicar por el factor de conversión. Si le multiplico por ese factor, voy a obtener esta señal ya en el microcontrolador. Y con esta es la que yo quiero trabajar. Es decir, estoy censando la señal que quiero obtener en el microcontrolador, ¿sí? Y con esto pues ya podría calcular la RMS, podría calcular la potencia, el consumo y todo lo que vamos a ver después. El diagrama de conexión es muy fácil. Como vemos en esta parte está el divisor con su condensador. Aquí está la resistencia de 40 ohms que está conectada al sensor de corriente. Aquí está el OP-AMP, es un LM358 y esto entra a la entrada A0 analógica del Arduino. También estoy haciendo una conexión con temperatura con un DHT22 de esta manera. También estoy usando un pulsador que me va a permitir resetear el consumo. Solo lo estoy metiendo al puerto de 3. Y luego hago la conexión de mi pantalla TFT de 2.4 pulgadas, que es de este modelo. Y la conexión es de esa manera, ¿ok? Ahí tenemos la conexión. Un poquito para hacer memoria, una vez que ya tenemos nosotros leyendo esta señal en Arduino, que es la corriente que voy a medir, pues para calcular el valor IRMS se hace de la siguiente manera. La raíz de 1 sobre el periodo de la onda, esto de aquí, por la integral desde 0 al periodo del cuadrado del valor de corriente en el tiempo. De manera discreta podemos obtener esto con n, ¿sí? Vamos a usar esta ecuación entonces en el programa, en el microcontrolador, para calcular la RMS. Sí, acá por ejemplo tenemos un problema muy sencillo, suponiendo que la onda es esta, te piden calcular la IRMS. Bueno, muy fácil, usamos la fórmula 1 sobre periodo, y sería acá 1 sobre 4, ¿no? Porque ese es el periodo de la señal, y integral, porque la señal en este trozo es una línea, y en este trozo es una constante, y sale 8.16 amperios. Si ponemos una resistencia de 2 ohm, ¿sí? La potencia disipada será 133 watts. Esta potencia es potencia real, ¿sí? Nosotros lo que vamos a medir es la potencia, ¿sí? Aparente, que es S, que es IRMS por voltaje RMS. ¿Ok? Hay que tener en cuenta este triángulo de potencia. Lo que es la potencia total consumida es esta de aquí, ¿ok? Esa es la que vamos a medir nosotros. Bueno, antes de entrar al programa, quisiera mostrarles esta pequeña simulación en Excel del proyecto. Acá tenemos el sensor. Como sabemos, en el primario se engancha a la corriente que vamos a medir, y en el secundario, con una resistencia de carga, podemos obtener la señal de tensión de salida. Sabemos que la corriente máxima que puede medir este sensor son 100 amperios, por eso he puesto acá 100.
La relación de transformación es de 1 a 2000, ya sabemos. La potencia en el primario, naturalmente si son 100 amperios por 220, sería la carga máxima 22 kW. La corriente pico en el primario, como podemos ver en la fórmula, es simplemente por raíz de 2, ¿no? El pico es RMS multiplicado por la raíz de 2. Luego el pico en el secundario, por la relación de transformación obtenemos, y luego la corriente RMS en el secundario, que obviamente son 50 miliamperios. Acá podemos verlo mejor de forma gráfica. Luego el voltaje se calcula con la resistencia de carga y obtenemos el voltaje RMS y pico que ya entra al microcontrolador. Nosotros establecemos una resistencia de carga, en este caso de 39.5 ohm, o puede también, por ejemplo, ser de 40 ohm, ¿sí? Y bueno, el hecho de usar una resistencia de carga un poco mayor a la de 35.35 que habíamos propuesto al inicio de este video, me hace que el IRMS en el primario sea como máximo 88 amperios. Esto debido a que, como ya sabemos, si usamos mayor a 88 amperios, va a suceder lo que está sucediendo en la imagen. Yo estoy probando, como ven, con un RMS en el primario, o sea, en este cable de 100 amperios. Y eso me provoca una señal de tensión de salida en donde hay pequeñas partes que se van a negativo y otras pequeñas partes que superan los 5 voltios. Esto va a causar problemas en el microcontrolador. Por lo tanto, aquí yo he puesto los valores máximos a los que podemos llegar dependiendo de qué tipo de resistencia de carga pongamos. En el caso mío es de 40 ohms, por lo tanto, como máximo dice podemos llegar a esta corriente, 88 amperios, que es una potencia de 19,4 kW. Vamos a ver, veamos que ahorita está en 100 amperios y sale de la línea, ¿correcto? Sale a los negativos, fíjense, la señal de tensión. Voy a ponerle a lo que acá dice 88.3 y verán que la señal ahora sí está en el eje positivo. Por eso es que por cambiar, subir un poco esta resistencia de carga, que antes era 35 y ahora es 40, va a hacer que varíe esto de aquí. Entonces, aquí tenemos una simulación, vean, dependiendo de la corriente, esto va a ir variando dependiendo del consumo de la casa. Supongamos que la casa está consumiendo ahorita 20 amperios. Le ponemos 20, eso quiere decir que si está consumiendo 20 RMS, amperios, entonces el pico es 28.2. Y la señal de corriente tendría que ser de este tipo. Esto, con todo este circuito, me transformaría estos 20 amperios en 10 miliamperios. Con una carga de 40 ohms que yo pongo, voy a obtener una señal de tensión de esta manera, ¿ok? Con este RMS de voltaje y este pico. Si la corriente aumentara, por ejemplo, a 50 amperios, naturalmente la señal de la corriente sería de esta manera, con un pico de 70, y la señal que obtendría sería así. Entonces, con este pequeño programa que he hecho, yo puedo ir viendo cómo va a salir mi señal de tensión, o cómo va a ingresar, en todo caso, al microcontrolador. Sabemos que no podemos hacer con 100 amperios, puesto que ya sale al negativo, esto debido a que estoy usando una resistencia de carga de 40 ohms. Si cambiara esto a 35, ahí sí, vean que estaría bien. Pero como lo comercial es a 40 ohms, pues como máximo podré medir hasta 80, que ya es bastante. Muy bien, y también este programa me calcula de manera automática el factor de conversión que necesito en el software para poder hacer que esta señal que vemos aquí, que es la tensión que ingresa, una señal analógica al microcontrolador, multiplicada por este valor, me pueda dar esta señal. ¿Ok? Naturalmente, tendría que primero en el programa, en el software, restar a esta señal 2.5, debido a este divisor de tensión. Lo restamos y la señal ya quedaría centrada en 0, y lo multiplicaríamos por este factor de conversión para que la señal sea igual a la que entra. ¿Ok? Este factor de conversión cambia dependiendo de qué resistencia de carga pongamos. Por ejemplo, si pongo 39.5 ohms, bueno, el factor de conversión se pone en 50.63. Entonces, de esa manera, hemos creado un programa que nos permite hacer la simulación, en todo caso, de la señal y calcular su factor de conversión de una manera visual y mucho más manejable. Ahora sí, vamos a entrar al programa. Bien, ya tenemos el proyecto montado. Vamos a cargar este programa que es la calibración de nuestro sensor. Bueno, he creado acá dos variables tipo flotante. En el voice setup solamente estoy inicializando la comunicación serial. Es importante tener los baudios en este valor para tener una resolución cuando veamos el puerto serial. En el void loop lo único que estoy haciendo es leer el voltaje de la señal analógica en el puerto A1. Como ven, estoy transformando 5 voltios en los 1023 que lee el Arduino. Por aquí lo estoy restando, pero por ahora no lo voy a hacer. Por ahora lo dejo solamente así. Voy a leer la señal. Vamos a olvidarnos un momento de esto. Esto todavía no lo vamos a usar. Solo voy a leer la señal analógica y la voy a mostrar por el puerto serial, que sería este voltaje sensor. Lo voy a mostrar por el puerto serial y vamos a cargarlo. Podemos ir aquí en el monitor serial con los baudios requeridos y podemos ver que la señal que me está leyendo es de 2.5 más o menos.
Si vamos aquí en la gráfica, veremos que está alrededor del 2.5, ¿sí? Esa es nuestra señal de voltaje que está leyendo ahora, y que por cierto yo no tengo ahora ninguna carga conectada. Bien, ya teniendo esto, por el puerto serial más o menos me dice 2.5. El primer paso es hacer que la señal vaya a 0. Sería entonces aproximadamente 503. Ok, le vamos a dar cargar nuevamente y tenemos que ver nuestra señal ya no en el 2.5, porque recuerden que hicimos un divisor de tensión a 2.5 y trasladamos la señal. Bueno, ahora por software estamos logrando mantenerla en 0. Verán que ya está estabilizada en 0. Voy a poner una carga. Voy a prender un foco de 100 watts y podrán darse cuenta que hay una pequeña vibración en la señal, pero que sin embargo no se puede apreciar. Esto es debido a que el foco de 100 watts pues por lo mucho podrá consumir unos 0.3 amperios o 0.4, y eso, como ven, fíjense qué tipo de señal me debe dar en el voltaje que lee el sensor, de este tipo, ¿sí? Alrededor esta sería la señal que lee el sensor de corriente, la que deberíamos obtener, pero esta es la señal que podemos leer en analógico, tal cual como la obtenemos aquí. Vean, esta es la señal que obtenemos. Bueno, como ya tenemos nosotros una resistencia de carga de 40 ohms, voy a multiplicar por el factor de conversión a esta señal, que sería 50. Entonces, en el código voy a aumentar lo siguiente. Voy a crear una variable auxiliar corriente, que va a ser voltaje de sensor multiplicado por 50, que es el factor de conversión, o sea, esta señal. Y bueno, en este if solamente voy a hacerle un pequeño rango para eliminar el ruido. Digo, si esta señal, que es el voltaje multiplicado por su factor de conversión, es menor a 0,1, pon corriente en 0. Si no fuera así, pues muéstrame en corriente este de aquí, aux corriente. Y me vas a mostrar ahora pues corriente. Y quiero ver qué tipo de señal obtenemos. Vamos a cargar este programa. Bien, aquí está corriendo, como ven está en 0, hubo un pequeño ruido por ahí, que es normal, porque está amplificada la señal de voltaje por 50, siempre va a existir estos picos, pero vamos a prender ahora el foco de 100 watts. Pueden observar lo que sucede. En realidad deberíamos de observar una señal sinoidal, es decir, que sube y que baja de 0. Pero aquí solamente estamos viendo la parte positiva. Esto es debido a que nosotros hemos puesto en nuestra condición un if que sea este aux corriente menor a 0.1. ¿Ok? Entonces los valores negativos no se muestran porque se vuelven 0. Solamente se muestran los valores positivos. Bueno, esto lo hemos hecho principalmente para que el ruido que exista en el eje 0 pues se elimine a la mitad. Luego, cuando calculemos en el programa general, haremos que la IRMS se multiplique por 2 para que de esa manera tengamos toda la onda sinoidal. ¿Ok? Muy bien, entonces deberíamos estar obteniendo una onda similar a la que realmente debe medir el sensor de corriente, que es de este tipo, alrededor de los 0.6 está oscilando. Muy bien, y esta sería la señal de corriente que ya está acondicionada. Con esto entonces ya hemos calibrado el sensor y vamos a pasar al programa. Bien, aquí tenemos el proyecto ya terminado del consumo eléctrico. Podemos observar que tenemos algunas librerías definidas. La primera es para la memoria EEPROM,
también la SPI y el Adafruit, que me va a permitir manejar la pantalla con el ILI 9341. Ahí tenemos las librerías para la pantalla, y aquí también unos estilos de fuente, ok, para las letras de la pantalla. Todo esto entonces para la pantalla. Puede buscar información sobre esto. Aquí hay un link para estilos de letra, y también buscar estas librerías de la pantalla que yo estoy usando, que es la que aparece en pantalla en estos momentos. Bien, por aquí tenemos también las librerías y una definición de un objeto para el sensor de temperatura que tengo y humedad relativa. Sí, esto es adicional al proyecto de electricidad. Y además tenemos aquí las librerías que me van a definir la pantalla. Dos definiciones de los pines 9 y 10. Ya vemos aquí al lado la conexión, y aquí el objeto que se va a llamar pues TFT. Muy bien, de esta manera se define. Entonces, primeramente vamos a crear estas variables. Estas me van a permitir, estas últimas, guardar el tiempo del bucle para multiplicarlo. Ya vamos a ver cómo. Aquí tenemos un pulsador de reset que me va a permitir resetear el consumo de energía eléctrica, ¿sí? Cuando yo presione un pulsador. Y bueno, aquí está su variable reset, y aquí una suma que inicializa en 0, que va a ir acumulando la suma. Vamos a verlo en el bucle después. Y pues aquí el consumo pot, ¿no? Que es ya la variable que se tiene que mostrar. Y aquí las variables de temperatura y humedad. Muy bien. En el void setup definimos el puerto serial. También definimos, inicializando este objeto DHT, que es el sensor DHT22 que tengo, que se conecta de esta manera. Tenemos la pantalla, ¿ok? Vamos a definirla, inicializarla. Rotación, esto define en qué rotación va a estar en la pantalla. Y aquí fill screen, eso quiere decir el fondo de pantalla va a ser negro. Aquí set color, que es el texto va a ser de color blanco definido. Bueno, aquí voy a definir también el estilo de letra, que va a ser tipo sans, en negrita y del tamaño 12. ¿Sí? Y voy a definir en el píxel 2035, voy a poner consumo luz. Y así en el píxel 80-110 voy a poner este texto. Y en fin, estoy inicializando una interfaz para mi proyecto. Aquí también tenemos una parte, dibujamos un cuadrado de color rojo, y por aquí seguimos escribiendo temperatura, humedad, tal cual es con su color de texto, en fin. Aquí ponemos la inicialización del reset, del pulsador. Aquí también ponemos el EEPROM get, que siempre va en el void setup, que va a ser el que va a guardar suma pot en el byte 0. En el byte 0 va a guardar este valor suma pot, porque este va a ser el que me va a permitir acumular. Por más que se vaya la energía en el Arduino, cuando lo volvamos a prender, este suma pot estará guardado en la memoria EEPROM, por lo que no perderemos el dato. Y inicializamos el T0 en milis. Muy bien, en el void loop inicializamos estos valores, luego vamos a ver. Aquí solamente hacemos bueno, el reset, que sería el leer el pulso digital. Aquí el if, que va a ser si este está en high, este reset, entonces pones suma pot en 0. En el caso contrario, lees la corriente IRMS. Como ven, esto es una función que está más abajo, luego vamos a explicarlo, y la potencia lo calculamos multiplicando por 220, ¿ok? Eso me saldría en watts. Luego vamos a medir el tiempo del bucle en milisegundos. Por lo tanto, vamos a acumular estos watts de esta manera con este suma pot. Suma pot que, por cierto, se va a guardar en la EEPROM. Entonces la suma pot se va a acumular como potencia multiplicado por el tiempo en segundos, por eso lo divido entre 1000,
y esto me va a dar los watts por segundo, ¿ok? Consumidos. Por lo tanto, el consumo de potencia va a ser esto de aquí dividido entre este valor, que es 3600, que contiene una hora, y 1000, que contiene un kilowatt. Por lo tanto, si este suma pot era watt segundo, este consumo pot va a ser kilowatt hora. Muy bien. Como veremos, este suma pot es el que tenemos que guardar en la memoria EEPROM. Luego medimos la humedad y la temperatura. Aquí volvemos a trabajar con la EEPROM, que sería EEPROM put igual 0 en el byte 0 y suma pot. Es importante entonces el EEPROM get y el EEPROM put para guardar esto en el byte 0. Y luego simplemente mostramos por el puerto serial la corriente IRMS, la potencia, el consumo, la temperatura y la humedad. Muy bien, sencillo. Por aquí hemos creado unos bucles if para mostrar en la pantalla los valores. Para mostrar en la pantalla tenemos que seguir este protocolo de este bucle if. Bueno, por ejemplo, para mostrar el consumo, ¿sí?, el valor del consumo, tenemos que crear una variable que se llame, por ejemplo, consumo ant, o sea, consumo anterior. Por eso inicialicé aquí consumo anterior en 0. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos si el consumo, que es lo que estamos aquí obteniendo, menos este consumo anterior, es mayor a una pequeña variación, que es muy pequeña, o también es menor a esta, al negativo de esta pequeña variación, entonces vamos a escribir print, tft-print, el consumo en la pantalla. Muy bien. Y del mismo modo aquí, lo mismo, nuevamente escribimos el tft-print, pero en el otro color. Por ejemplo, aquí ponemos black, ¿ok? Y aquí ponemos green. ¿Esto por qué? Porque el fondo de pantalla es negro. Entonces, cada vez que se actualiza el valor, ¿sí?, ya no tendremos el problema de que se crucen valores en la pantalla y dará la sensación de que está escribiéndolo en color verde. Siempre de este tipo. Repetimos estos dos y aquí cambiamos el color. De igual manera para la corriente, creamos una IRMS anterior y volvemos a hacer todo el protocolo. ¿Correcto? Así para todos. Y luego, sencillamente, bueno, aquí está la función de corriente. Vamos a crear un bucle while que mida milis menos el tiempo, que está inicializado en milis, menor que 1000. Cada segundo va a tomar un dato. Aquí metemos este voltaje sensor, que ya lo habíamos visto en la calibración, menos su respectivo valor, y luego multiplicamos por 50 y lo metemos en el if con una pequeña variación, y bueno, decimos corriente, aux corriente, y ya obtenemos aquí corriente, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que hacer la suma de los cuadrados. Recuerda que de esta fórmula se despeja la corriente IRMS. Recuerda que aquí yo estoy midiendo la corriente como una onda senoidal y sería una frecuencia de 60 Hz, porque así viene la línea desde nuestra proveedora de energía. Entonces aquí acumulo en una variable sumatoria que está inicializada en 0 los cuadrados de la corriente que leemos aquí. Aumentamos en 1 el n, esperamos un delay de 1 milisegundo y este bucle va generando esta sumatoria que sería la IRMS, ¿no? Pero faltaría sacarle la raíz cuadrada y dividirlo entre n. Bueno, como sabemos, la corriente en este lado salía solamente la mitad positiva. Por eso voy a hacer una variable, voy a multiplicar por 2 a la sumatoria. Lo multiplico por 2 y ya obtengo la IRMS completa, de la onda completa. Y por aquí obtengo la corriente, que ahora va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria sobre n de la ecuación de la RMS. Y retorno corriente. Y entonces eso es lo que entraba aquí en el get corriente, en el bucle void loop. Y listo. Todo esto entonces sería el programa del proyecto. Vamos a compilarlo. Acabo de compilar el programa.
Vean la pantalla. Bueno, yo ya he estado haciendo pruebas antes, por eso está en 0.07. Si aplastara el botón de reset, vean, aquí está mi botón de reset, voy a aplastarlo, se vuelve en 0 los kWh. Ahí tenemos también la corriente y la potencia. Ahorita no estoy midiendo ninguna carga, por eso está en 0. Esas variaciones que ven se deben al ruido de la señal, que no afectan en realidad casi en nada, porque oscilan entre 0 y 0.1 y por ahí. Así que no hay que preocuparse mucho. La temperatura y la humedad relativa también salen. Voy a prender un foco de 80 watts aproximadamente. Acabo de prenderlo. Vean. Y como ven, pues la corriente llega a 0.36 amperios, la potencia está en 76 watts y ya se está sumando los kilowatt hora. Pueden ver ahí. Y eso sería todo el proyecto. Podemos ver también el monitor serie. Vean que la IRMS se está calculando, la potencia, estos son en tiempo real, y aquí está el consumo que se está acumulando en kilowatt hora. En la pantalla todavía no podemos ver los kilowatt hora porque es un número muy pequeño, pero aquí en el puerto serial, vean que se está sumando, ¿no? Cada segundo la IRMS, y con eso podemos obtener nosotros justamente la potencia o energía que estamos consumiendo. Si dejamos que el foco se apague, se apagó el foco, vuelve a 0, está en 0 otra vez la corriente y ya nos está sumando energía. Y así obtenemos nuestro proyecto ya culminado. Ahora vamos a ver un programa para poder medir el flujo y el consumo de agua que hay en una casa. Para eso, primeramente tenemos que ubicar nuestra tubería principal en el cual el proveedor de agua nos entrega a nuestra casa, y vamos a tener que hacerle un corte a esta tubería para instalar este sensor, que en mi caso es de 3/4, de esta manera, para que yo pueda medir el caudal y el consumo de agua en toda la casa. Muy bien, yo estoy usando este sensor que pueden ver acá. Es un sensor de flujo de agua de 3/4. En realidad yo estoy usando tuberías de media en mi casa, pero el sensor lo estoy usando de 3/4, así que voy a usar unas reducciones bushing. Muy bien. Este sensor cuesta 45 soles aquí en Perú. Además estoy usando también una pantalla OLED. Esta es de 1,96 pulgadas, es pequeña. Y pues solamente quiero ver aquí el consumo en litros acumulado y también el caudal. Vamos a ver entonces cómo funciona este sensor de flujo. Este sensor de flujo es bastante popular. De hecho, el de 3/4 de pulgada, su capacidad es de 1 a 60 litros por minuto, que es bastante agua, ¿no? Es aproximadamente 1 litro por segundo, ¿no? En el máximo de los casos, que es bastante. Bien, dice el caudal ingresa al sensor y hace girar una turbina. La turbina está unida a un imán que activa un sensor de efecto Hall, que a su vez emite un pulso eléctrico, que puede ser leído por la entrada digital de Arduino o de PLC. Es decir, que cada vez que pase el agua, este de acá, el pin amarillo, me va a enviar una señal de pulsos de onda cuadrada. ¿Okay? Es una señal muy parecida a un encoder, ¿sí? Me envía una señal entonces pulsante cuadrada. En general de 5 voltios porque este sensor se alimenta a 5. ¿Okay? Ya para pasarlo a un PLC tendríamos que hacer una transformación. Bueno, dice, el sensor de efecto Hall está aislado del agua, de manera que siempre se mantiene seco y seguro. Así que no hay problema. Como el volumen de agua por cada pulso es fijo y de un valor conocido, podemos contar la cantidad de pulsos por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, podemos calcular la frecuencia de estos pulsos. Cuando el agua pasa, hay un tren de pulsos. Yo puedo calcular la frecuencia de esos pulsos para luego multiplicar, dice el valor, por la cantidad de pulsos y así determinar el caudal. Bien, esta es la ecuación que me entrega este sensor. La frecuencia de los pulsos, que yo leo, que puedo leerlo con un microcontrolador, la debo de calcular en Hz. Una vez calculado, esto de aquí es igual a un K, que es un factor de conversión, por el caudal real que está pasando por la tubería. Por lo tanto, el caudal en litros por minuto del agua que pasa, yo lo puedo calcular como la frecuencia de los pulsos, que leo en Hz, dividido entre este factor K. Este factor K es el relevante en la calibración. El fabricante nos da para este modelo de 3/4 de pulgada de 5.5. Para otras medidas
hay otros valores, pero para este de 3/4 de 5.5. Sin embargo, es mejor hacer algunas pruebas previas para poder nosotros calcular este K y hacerlo mucho más exacto. ¿Ok? Para eso usaremos esta fórmula, que son pulsos. Lo que voy a hacer es pasar agua y leer cuántos pulsos contó y dividirlo entre el volumen que pasó multiplicado por 60. Y de esa manera obtengo el K. Vamos a ver esto más adelante. Una vez que ya tenemos el K y ya podemos leer la frecuencia de los pulsos en Hz, ya tenemos el caudal en litros por minuto de agua. Una vez que ya tenemos el caudal, pues ya podemos calcular el volumen de agua consumida. Podemos ir acumulando. ¿Cómo así? Esta es la línea del tiempo y esta es la línea del caudal. Supongamos que el caudal está en litros por minuto y va variando en el tiempo. ¿Ok? Va variando de esta manera en el tiempo. Bien, como nosotros vamos a trabajar de forma discreta, porque el microcontrolador trabaja de manera discreta, entonces yo he proporcionado pequeños segmentos de diferencial de tiempo. Cada vez que el caudal varía en el tiempo, por este diferencial de tiempo, yo voy a calcular el área bajo la curva. En este caso, eso me daría el volumen, que sería un volumen inicial, que por lo general sería 0, más la sumatoria de todas estas barras, que es el caudal actual multiplicado por este diferencial de tiempo. Si hago esta suma acumulativa, que me va a calcular la suma o el área bajo la curva, yo voy a obtener el volumen consumido. Muy bien, de esa forma entonces obtenemos los dos valores que queremos. Para la calibración yo he montado este sistema. Como verán, es una tubería, he instalado el sensor. Por acá tengo agua de un caño, de una válvula, y acá tengo un balde que para mi caso está marcado con litros, ¿no? Este es un balde que viene con medida. Bien, lo que he hecho es usar esta ecuación para calcular el K, que son número de pulsos sobre el volumen por 60. Ahora bien, por ejemplo, yo abro este caño y dejo pasar agua. Hago que el balde se llene a 10 litros. Para la primera prueba, a 10 litros. Cuando se llena a 10 litros, cierro la válvula y dejo el agua aquí a 10 litros. Con un programa en Arduino, yo puedo contar cuántos pulsos contó este sensor. En mi caso, para 10 litros, contó 3.561 pulsos para la primera prueba. Entonces, aplicando esta ecuación, obtengo este K. Del mismo modo, volví a hacer 2 veces más la misma prueba a 10 litros y obtuve esta cantidad de pulsos. Y obtuve este valor de K. Y hice 2 pruebas para 5 litros. Y me salió este valor de K. El promedio de estos valores me da el K real. ¿Okay? Puedo haber hecho muchos más iteraciones. Sin embargo, con estas 5 me parecieron suficientes y yo tengo el promedio de 5.9. El fabricante, recuerden que me dio 5.5, pero con las mediciones que yo he hecho reales, me sale 5.94. Entonces, de esta manera hago la calibración del sensor. Ya teniendo entonces el sensor calibrado, el diagrama de conexiones es el siguiente. El sensor tiene una línea de tierra y de positivo a 5 voltios, y su línea amarilla, que es la señal que me envía, aquí va el tren de pulsos, sale el tren de pulsos, lo conecto al D2. ¿Por qué al D2? Al digital 2, debido a que aquí están las interrupciones de este Arduino. ¿Ok? También he puesto un pulsador para poder resetear el volumen. Recuerden que el volumen se va a ir acumulando cada vez que pasa agua. Entonces, para yo resetear este volumen, estoy poniendo este pulsador en el D6. Ahora también estoy contando con una pantalla OLED de 1,96 pulgadas, que se conecta de esta manera, GND y voltaje a 5 voltios, y SCL y SDA, que en el caso de este Arduino están en el pin A4 para SDA y A5 para el SCL. Y bueno, esto sería todo. Vamos ahora a pasar a explicar los programas y con esto poder probar el sensor y la medición del agua. Bien, el primer programa, como ya dijimos, es para la calibración. Así que lo único que hay que hacer aquí es contar el número de pulsos que me da el sensor a medida que el agua está pasando. Por lo tanto, hemos creado una variable número de pulsos, que va a ser la variable para recibir la cantidad de pulsos. El pin, como ya vemos aquí en la imagen, es el pin número 2. Ok, estamos creando una función que se llama void contar pulsos. Esta es la función contar pulsos, que solamente aumenta el número de pulsos en 1. Luego, en el puerto serial, iniciamos el puerto serie. El pin del sensor es de forma input. Y acá establecemos la interrupción con flancos de subida en el 0, que indica el pin 2. Y bueno, la interrupción, ¿no? Habilitamos las interrupciones. En el void loop, sencillamente leemos por el puerto serie el número de pulsos cada 100 milisegundos. Y nada más. Es decir, esto me va a permitir hacer estas pruebas que vemos aquí en la imagen, que a medida, por ejemplo, que medíamos 10 litros, obteníamos una cierta cantidad de pulsos y con eso calculábamos el K. Muy bien.
Eso en cuanto a este programa para calibrar el sensor. Ahora vamos a ver el programa para el flujo. Lo que primero hay que hacer es abrir las librerías que vamos a usar. La primera es la EEPROM. La librería EEPROM es importante porque yo también voy a tener que guardar este consumo. Imagínense qué pasaría si yo estoy midiendo mi consumo de agua y en algún momento se va la luz en mi casa. Si la luz se va, el Arduino se apaga y cuando vuelva la luz volveremos a prender el Arduino para seguir midiendo, pero se habrá perdido el valor anterior. Así que necesitamos guardarlo en la memoria EEPROM. Para eso está esta librería. Luego tenemos esta librería u8glib.h que me permite manejar la pantalla OLED que yo tengo, que es SH1106. Aquí estoy creando el objeto, de esta manera se crea con este código. Yo le he puesto el nombre OLED, ¿sí?, para la pantalla. Y luego estoy, bueno, lo mismo, el número de pulsos, el pin del sensor. Estoy también teniendo un pulsador, recuerden, en el pin 6 para resetear. Aquí solo es la variable del reset. El factor de conversión ya estoy poniendo en 594. El volumen. Y bueno, esto es para guardar el diferencial de tiempo. Acá está la función de contar pulsos. Y acá está la de obtener la frecuencia de esos pulsos, que lo estoy haciendo mediante interrupciones. ¿Ok? Cada 1000 milisegundos, o sea, cada segundo. Con esto obtengo entonces la frecuencia de los pulsos que ingresa. Recuerde que esta frecuencia dividida entre el factor K me da el caudal. En el voice setup estoy inicializando el puerto serial, también el pin del sensor, el pin del agua, y también aquí tengo las interrupciones. También inicializo, recuerden, EEPROM get volumen. Estoy guardando esta variable volumen en la memoria EEPROM en el byte 10, ¿okay? Ya no en el byte 0 como lo hicimos en el caso de electricidad. En este caso he escogido el byte 10, pero obviamente este proyecto es con otro Arduino, no es el mismo Arduino que usamos para la electricidad. Y estoy estableciendo el T0 en milis. Ahora sí, en el void loop lo único que hago es primero leo el reset. Si el reset está aplastado, el volumen lo vuelvo a 0. Si no, obtengo la frecuencia en una variable frecuencia. Recuerda que esto viene de la función de la frecuencia de pulsos. El caudal entonces sería esta frecuencia dividido entre el factor de conversión, según la fórmula que aparece aquí al costado. Luego también mido el tiempo del bucle para calcular el DT, y el volumen, como la fórmula, sale de esta manera, ¿no? Caudal, como estaba en litros por minuto, lo divido entre 60, y acá el tiempo en segundos. Esto me daría entonces litros. Luego guardo en la EEPROM put, en el byte 10, el volumen, y lo muestro por el puerto serie. También en la pantalla OLED tengo que crear esto, un OLED first, mientras el OLED next page. Dentro de este bucle tiene que estar todo esto, que es básicamente la pantalla que yo voy a tener de visualización. ¿Ok? Estos, por ejemplo, me indica el tipo, el tamaño de letra. Aquí podemos ver que estamos en el píxel 010 y ahí voy a escribir esto, consumo agua. Luego voy a escribir en el píxel 035 volumen y litros, y así en el 060 caudal. Muy bien, esto es todo y vamos a pasar ahora a probar el programa. Ahí podemos ver que ya subió el programa, aparece 757 litros. Bueno, es porque yo he estado haciendo pruebas anteriormente. Voy a aplastar el pulsador de reset, que para mí es este botón, y debería haberse puesto en 0 nuevamente el consumo de agua.
el caudal está en 0, no está pasando por el sensor todavía agua. Voy a emular que abro el agua, es decir, voy a prender un encoder y vamos a ver qué pasa. Bien, acabo de prender un encoder. Como ven, aparece un caudal de 12.44. Si nos vamos al puerto serie, podemos ver el caudal y el volumen en litros acumulados. ¿Sí? Esto va subiendo en litros por minuto. Y de esta manera podemos obtener ya el consumo de agua y el caudal requeridos. Bueno, esto básicamente es todo en este proyecto, y lo que continúa ahora es probarlo ya en una central en mi casa, y con esto poder monitorear tanto la energía eléctrica como el consumo de agua que hay en tiempo real y en el acumulativo. Voy a mostrarles un video de cómo funciona.